Bien, mis hermanos, pues voy a grabar este videoblog a raíz de este día, uno de mis favoritos, que es el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Y quiero partir del Evangelio que se hizo en este día, o que se va a hacer según sea el horario de su país. Está tomado del capítulo 5 de San Mateo. Dice así: viendo la muchedumbre, subió Jesús al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Evidentemente de cada bienaventuranza se podría sacar, ya no diga un tema, retiros completos para meditar, pero quisiera extraer la esencia propiamente de las bienaventuranzas y en sí mismo de la santidad. Y esa nos la dice el mismo Señor, porque santo ser semejante a Jesús. Y para ser semejante a Jesús hay que seguirlo. En pocas palabras, ser un cristiano, un seguidor de Cristo. Y para eso, dice el Señor: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Otra traducción podría ser: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que se vacíe de sí mismo, que se anonade. Esta es la clave para poder entender las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, léela a cualquier persona, hijo de vecino, inclusive tú, retira tu fe, quítatela y lee las bienaventuranzas y se vuelven una aberración. Es algo que no se puede comprender. Como feliz los que lloran, feliz los que lloran, feliz los perseguidos, ¿no? Y es porque el lenguaje del seguimiento de Jesús, por lo tanto, el lenguaje de la santidad, es propiamente la renuncia, la renuncia. El mundo teme, le da pavor las renuncias, pero es precisamente porque no ama, ¿no? Podrá tener una caricatura del amor, un sentimentalismo, o si bien nos va un afecto, ¿verdad?, meramente humano, pero no propiamente la virtud de la caridad, ¿verdad?, de un amor oblativo. Entonces quiero aplicar esto a las vocaciones consagradas y del matrimonio, para ser concretos en este Día de Todos los Santos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, cuando tú miras a los santos, tú ves una constante, la renuncia. Pero ojo, no una renuncia simplemente que se dio en un momento, sino una renuncia que perseveró. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay una frase muy interesante del cardenal Van Thuan, como saben, ese cardenal vietnamita que fue arrestado en Vietnam varios años, estuvo inclusive, creo que fueron a lo menos 7 años que estuvo en una cárcel solo, totalmente abandonado, y lo que le llevaban sus feligreses era medicina, entre comillas medicina. ¿Por qué? Porque era un poquito de pan y un poquito de vino, ¿eh? Y él en la palma de su mano, ponía un poquito de pan, un poquito de vino, básicamente migajas de pan en lo que ponía, y celebraba la misa así, en su mano. Entonces este cardenal Van Thuan tiene una frase muy interesante que él dice: si tú has renunciado a todo sin renunciar a ti mismo, hermano, no has renunciado a nada, porque poco a poco volverás a apegarte a todo lo que renunciaste antes. Te la repito:
Si renunciaste a todo sin renunciar a ti mismo, hermano, no has renunciado a nada, porque poco a poco te apegarás de nuevo a todo aquello que renunciaste antes. Y entonces esta es la primera aplicación que yo quisiera dar, en este caso, a los consagrados, ¿verdad? O a los que se están formando para la vida consagrada. Porque hay muchos consagrados que, si revisan su historia vocacional, se dan cuenta que en el primer llamado, precisamente a lo que te llama es a la renuncia. Vean los votos que se hacen basados en los consejos evangélicos, que no es la pobreza, que no es el celibato, que no es la obediencia, sino renuncias, pero no masoquistas, sino porque se ha encontrado un valor más grande, un valor mayor, lo que dice San Pablo. Todo lo considero, bueno, las traducciones son muy románticas, las traducciones dicen todo lo considero basura, pero en el griego es todo lo considero estiércol, todo lo considero mierda por ganar a Cristo. Es decir, nuestras renuncias no son renuncias masoquistas, ¿verdad? Entonces, querido hermano consagrado o consagrada, revísate si estás teniendo las mismas renuncias o quizás hasta mayores de las que has tenido al iniciar tu vida vocacional. Si no, posiblemente renunciaste a todo, pero se te olvidó renunciar a ti mismo y por lo tanto terminaste apegándote a todo aquello que habías renunciado ya antes. Tristemente tengo que hacer una excepción, vamos a decir un paréntesis pesimista, aunque dicen que los pesimistas son optimistas bien informados, y créanme lo que en esto yo estoy bien informado. Me refiero a aquellos que ni siquiera pueden voltear al inicio de su vocación consagrada y encontrar renuncias voluntarias, santas renuncias por su vocación, por el Señor. ¿Por qué? Porque se está dando un fenómeno, bueno, creo que de alguna manera se ha dado siempre en la iglesia, pero yo creo que hoy más, en donde muchos están entrando a la vida consagrada por tener casa, vestido, sustento. Si hay aquí un seminarista, una religiosa que está por eso, revísese, hermano, revísese y no pudra su vida y no vaya a pudrir la vida de otros por la mediocridad de su ministerio, ¿verdad? Entonces, los seminarios, muchas veces, sobre todo aquí en Estados Unidos, básicamente no tienen candidatos a renuncias sustanciosas, sino burguesitos clericalizados, ¿verdad? Como dice el Papa Francisco, son personas que simplemente terminan siendo como ejecutivos, como funcionarios del Evangelio, ¿verdad? Y eso es mucho más grave, porque ese tipo de vocaciones regresan y ven los inicios de su vocación y desde su vocación están podridos, ¿verdad? Nunca han tenido renuncias. Digo, siempre es tiempo como para convertirnos, y más en este día de todos los santos, porque repito, si tú ves algo en común en todos los santos, consagrados y no consagrados, de la Edad Media, de hoy, de los primeros siglos, es la renuncia. La renuncia. Entonces, queridos consagrados, pues sería un punto a reflexionar. En el caso del matrimonio, quiero dar lectura a una reflexión de Jean Vanier. Jean Vanier, como les he dicho, es el fundador de las comunidades El Arca, que son comunidades que abrazan a discapacitados, tanto físicos como mentales, como familia, ¿verdad? Y pone un acento en algo que se ha olvidado en los matrimonios católicos, ¿verdad? Que gracias a Dios he visto en algunos jóvenes con esas intuiciones, pero muchos terminan tibiándose precisamente por la falta de renuncia. ¿A qué me refiero? Muchos noviazgos, inclusive antes del noviazgo, el joven por sí mismo tiende a renunciar. Cuando se encuentra con Cristo, tiende a hacer renuncias. Y si se encuentra con otro joven o una joven, según sea el caso, que tiene ese mismo grado de renuncia, que no le tiene miedo a la pobreza, que más aún valora la simplicidad de vida y otro tipo de renuncias, pues se juntan, se hacen novios, después quizás se casan, forman una familia, pero al no renunciar a sí mismos se vuelven a pegar a aquello a lo que habían renunciado como solteros o como novios. Miren qué interesante lo plantea Jean Vanier. Antes de contraer matrimonio, el joven vive lleno de ideales y a menudo actúa de una manera idealista.
está dispuesto a luchar en medio de la pobreza por la justicia social o por la propagación de ideas filosóficas, políticas o religiosas. Puede vivir bajo condiciones difíciles, da generosamente su tiempo y sus bienes. Viviendo con esa actitud, se encuentra con una joven inspirada por los mismos ideales y deciden trabajar juntos. Se casan y muy pronto empiezan a instalarse, buscando más comodidades. Su vida empieza a cambiar radicalmente. Poco a poco desaparecen los ideales que habían motivado a la pareja. Tienden a cerrarse cada vez más en sí mismos y en sus hijos. Buscan una vida familiar cómoda. Si salen del círculo familiar, es por razones profesionales o sociales. Terminan prisioneros de sus bienes, su modo de vida y su clase social. Pierden el gusto por la aventura y la sed de justicia que antes inspiraban su modo de vivir. Olvidan que no muy lejos de ellos se cometen graves injusticias y están los pobres, los desdichados y los discapacitados, por cuyo bienestar habían luchado antes de casarse. Esto también lo he visto mucho aquí en Estados Unidos. Familias buenas, de misa diaria inclusive, de santísimo, etcétera, pero que viven en una burbuja por falta de renuncia. Quiero cerrar esto con un texto que ya lo he leído muchas veces en muchas conferencias, pero que en este Día de los Santos pues viene justito, perfecto, ¿va? Para hacer una síntesis de esta reflexión. Es el texto del padre Gribert y dice así: el trabajo de la abnegación, es decir, la renuncia de sí mismo, el trabajo de la abnegación del yo es la obra capital de la vida. En esto está la vida espiritual, el punto prácticamente decisivo, la posición estratégica dominante cuya pérdida o ganancia decide, de hecho, la batalla de la santidad. Ahí está la experiencia para demostrarlo, que se examine la vida de los santos fracasados. Me refiero a sacerdotes, religiosos o simples fieles, excelentes, fervorosos, celosos, piadosos y entregados, pero que no han sido santos a secas. Se constata que lo que les ha faltado no es ni una vida interior profunda, ni un sincero y vivo amor de Dios y de las almas, sino plenitud en el renunciamiento, profundidad de la abnegación y totalidad del olvido de sí que les hubiera entregado enteramente a la obra de Dios en ellos. Amar a Dios, alabarle, cansarse por Él, incluso matarse por su servicio, son cosas que atraen a las almas religiosas. Pero morir del todo a sí mismos, oscuramente en el silencio del alma, desprenderse, dejarse arrancar a fondo por la gracia de todo lo que no es pura voluntad de Dios, he aquí el holocausto secreto ante el cual retroceden la mayoría de las almas, el punto exacto en el que el camino se bifurca entre una vida fervorosa y una vida de elevada santidad. Yo creo que esto puede ser la mejor síntesis. Quiero dejarles en la descripción también un canto que musicaliza este texto del cardenal Bantuán, el que les he citado. Si has renunciado a todo y no has renunciado a ti mismo, no has renunciado a nada, hermano, porque tarde o temprano, poco a poco te irás atando nuevamente a todo aquello que te habías desprendido antes. Inclusive el cardenal Bantuán, y también la misma canción toca esa otra frase del cardenal Bantuán buenísima, ¿verdad? Si estás atado, aunque sea con cadena de oro, nunca caminarás hacia el Padre, nunca, aunque sea de oro tu cadena. Entonces las renuncias nos hacen libres, y estamos plagados de una espiritualidad cómoda, de una espiritualidad que nos haga sentir buenos, fieles, y lo único que realmente muestra nuestra fidelidad a Jesucristo es la renuncia, el morir a sí mismo. Entonces se las dejo en la descripción, y también como detalle voy a colocar los videos de aquel curso que estaba dando sobre la intercesión de los santos y la comunión de los santos, que no está terminado, faltan como 2 charlas, pero bueno, al menos para que las tengan, las voy a dejar como públicas. Ya saben que estaban en el canal de YouTube que borré, para que las tengan en este día de todos los santos, y pidamos a nuestros hermanos en el cielo, a todos esos santos que no se conformaron con hacer renuncia, sino perseverar en la renuncia, porque ¿quién es el que es digno de nuestro Señor? El que es capaz de negarse a sí mismo,
tomar su cruz y seguirlo. Que Dios les bendiga.